Hola, bienvenidos a la clase 20 de la semana del 26 de octubre. Esta clase es una clase de avance. Recuerden que en esta nueva modalidad de trabajo estamos trabajando una semana avanzando en el contenido, en los objetivos y una semana donde vamos a reforzar, retroalimentar y reenseñar aquello que no haya quedado tan claro. En esta clase número 20, que es una clase de avance, entonces vamos a continuar avanzando en los contenidos y los objetivos de la unidad de física, donde hemos estado hablando de las fuerzas. Y el día de hoy vamos a trabajar el objetivo de explicar los efectos de las fuerzas en resortes y elásticos y aplicar de forma cualitativa la ley de Hooke en situaciones, ¿cierto?, cotidianas. En el contexto de lo que hemos visto hasta el momento en la unidad de las fuerzas, hay que mencionar de que las fuerzas es una interacción que se da entre objetos y que las fuerzas no es algo que las cosas tengan. Nadie ni nadie tiene fuerza, sino que las fuerzas existen mientras los cuerpos interactúan. Las fuerzas se ejercen, se aplican y se experimentan. Y estas fuerzas también pueden anularse entre sí. Ahora, una fuerza tiene una magnitud, tiene valores diferentes, direcciones y sentidos. Las fuerzas causan efectos en los cuerpos, como puede ser la deformación del objeto o pueden haber cambios en el movimiento. Las fuerzas se pueden representar usando vectores, que en lenguaje coloquial o común serían flechas, y estos contienen o tienen características como son el largo del vector, que tiene que ver con la intensidad, la dirección, que está relacionado con el eje en el cual se sitúa el vector, y el sentido, que es hacia dónde apunta la punta del vector. Y además podemos clasificar las fuerzas en dos grandes grupos, en fuerzas por contacto y en fuerzas a distancia. Hoy día nos vamos a centrar en aquellos efectos que son del tipo de cambio de forma de los cuerpos, en la deformación de los objetos. El cambio de forma de un cuerpo puede ser permanente, cuando es algo que se mantiene en el tiempo, o puede ser temporal, cuando es un cambio que se produce, ¿cierto?, por un determinado momento y el cuerpo vuelve a su forma original. Dentro de esto es importante entonces mencionar que debemos aprender a clasificar los cuerpos o los objetos como cuerpos plásticos y cuerpos elásticos. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de esto. Bien, entonces el tema de la clase es la fuerza elástica. En los efectos que provocan las fuerzas ya hemos dicho que uno de estos es la deformación o cambio de forma, que puede ser permanente o no permanente, y los cambios en el movimiento, como el cambio de dirección, el aumentar o disminuir la rapidez. Ahora, la pregunta que está relacionada con la clase de hoy, que tiene que ver con la fuerza elástica, es por qué algunos objetos se deforman y esta deformación es permanente. Y además, por qué hay algunos objetos que ante la aplicación de una fuerza se deforman, pero posteriormente vuelven por sí solos a la forma original. Para esto, o para responder estas preguntas, tenemos que hablar de dos conceptos súper importantes, que son la plasticidad y la elasticidad. Cuando hablamos de que un cuerpo tiene propiedades plásticas, nos estamos refiriendo a aquella propiedad que tienen los materiales de sufrir una deformación irreversible y permanente. Por ejemplo, cuando son sometidos a una fuerza, a una tensión que supera su rango o límite elástico, estos cuerpos se deforman y esa deformación es permanente. A eso se le conoce como un cuerpo plástico. Por ejemplo, la plasticina, cuando yo la aprieto, cambia su forma, pero se queda de esa forma a menos que yo vuelva a aplicar una fuerza para volver a darle la forma original que tenía. Por otra parte, vemos un ejemplo de un cuerpo elástico como es ese squishy, ¿cierto?, que ustedes lo conocen. Este es un cuerpo elástico porque tiene la característica de que está constituido de un material que puede deformarse cuando está sometido a una fuerza y luego puede recuperar la forma inicial cuando esa fuerza que está siendo aplicada deja de ser aplicada sobre el objeto. Pensemos entonces en cuerpos que podrían clasificarse como cuerpos plásticos y también en algunos que podrían clasificarse como cuerpos elásticos. Entonces veamos ejemplos de cuerpos plásticos, es decir, objetos que
quedan deformados una vez que yo le aplico la fuerza, dejo de aplicar la fuerza y el objeto se deformó y se queda así, deformado. Ejemplos podríamos tener el vidrio, una copa de vidrio que cae al suelo, se deforma y queda así. El plástico del cual están hechos las piezas de un auto, se rompe y eso queda así. Una lata de aluminio la aplasto y queda deformada. No vuelve a su forma original. A menos que una fuerza pueda volver a... Pero si no, eso no ocurre, el objeto queda con ese cambio de forma permanente. Una madera que se rompe, una hoja de papel hecha pelota de papel y también, importante decirlo, los huesos son un material plástico. Porque, y recuerden que plástico no quiere decir que estén hechos de polímeros, sino que en física se conoce como un cuerpo plástico, aquel que al sufrir la aplicación de una fuerza se deforma o cambia su forma y no puede volver a su forma original, porque se sobrepasaron los límites de su deformación. En este caso, los huesos son un ejemplo de un cuerpo plástico. Se le aplica una fuerza eh, que supera sus límites, ¿cierto?, de deformación y se va a romper, se va a deformar y eso va a quedar así, a menos que obviamente se haga una cirugía, etcétera, etcétera. Pero si no se hiciera, esa deformación sería totalmente permanente. Y además que el objeto se rompe y se rompe igual. Aunque yo lo arregle con algunas piezas de metal y tornillos de titanio, el hueso va a estar roto igual. Pensemos en cuerpos que son elásticos, es decir, un objeto que tiene la capacidad de que una vez que yo dejo de aplicar la fuerza, vuelve a su forma original. Por ejemplo, estas almohadas que venden ahora, que son como de una especie de esponja inteligente, que se le llama, y tiene la capacidad de que una vez terminada de aplicar la fuerza, el objeto vuelve a recobrar su forma original. Las cuerdas de una guitarra, cuando tú tocas una guitarra, hace que estas cuerdas se deformen, vibran y luego vuelven a su forma original. Una tela spandex o algún tipo de traje de neopreno, ¿cierto? Se puede estirar, se puede deformar, se adapta a la forma de tu cuerpo, después tú te sacas ese objeto, esa ropa y vuelve a su forma original. Un elástico de un Benji, ¿cierto? Cuando nos lanzamos o alguien se ha lanzado de un Benji o vemos estos videos, vemos como el elástico se estira y luego hace que el cuerpo de la persona vuelva a subir porque se retorna a su forma original. Y, por ejemplo, la cuerda de un arco de flecha también se deforma y vuelve a su forma original. Por lo tanto, aquí estamos viendo ejemplos de cuerpos plásticos y cuerpos elásticos. Ahora, cuando hablamos de un material que es elástico, entonces es muy importante recordar que nos vamos a referir a un cuerpo que, al ser sometido a una fuerza externa, experimenta un cambio de forma visible, ¿cierto? Lo podemos ver. Y al desaparecer esa fuerza, vuelve a su forma original. ¿Y cómo ustedes podrían clasificar entonces estos materiales que vemos en la imagen? Una tela, por ejemplo, para construir una polera o una mochila, ¿cierto? O estos pañitos que se utilizan para transportar a los bebés. Estos objetos vuelven parcialmente a su forma original, porque sabemos que una vez que hemos usado muchas veces una polera o la estiramos y la estiramos, la podemos agrandar. Si bien su forma original no cambia mayormente, pero sí los materiales se van estirando, ¿cierto? Y la polera se va poniendo más grande, más, como se dice, más suelta, se va perdiendo un poco la forma del cuello. Por lo tanto, estos materiales se clasificarían como semielásticos. Explico esto porque puede haber que alguien esté pensando, bueno, hay algunos materiales que sí vuelven a su forma, hay otros que no vuelven a su forma, pero hay algunos como que son intermedios. Bueno, eso se conocen como semielásticos. Entonces, los cuerpos elásticos son cuerpos que están constituidos por un material que tiene la capacidad de recuperar la forma original cuando deja de actuarles la fuerza que los deforma. ¿Sí? Algunas deformaciones que pueden sufrir los cuerpos elásticos podrían ser ocasionadas por la tracción, es decir, cuando yo tiro el cuerpo de un extremo a otro,
estoy generando una tracción y eso puede generar una deformación en un cuerpo elástico, pero va a volver a su forma original. Comprimir es apretar, ¿cierto? Ese objeto, apretarlo, como lo hicimos con el squishy, luego dejo de apretar y el objeto vuelve a su forma original. O torcer, girar, ¿cierto? Un objeto, doblar un objeto, pero el objeto vuelve nuevamente a su forma original. Esos son cuerpos elásticos. Muchos de los cuerpos que son elásticos tienen de todos modos un límite de elasticidad, es decir, un límite, ¿cierto?, de deformación que puede sufrir el cuerpo y que luego pueda volver a su forma original. Si se sobrepasa ese límite, el cuerpo va a quedar deformado de manera permanente. Por ejemplo, esa vara de madera puede ser elástica porque yo la veo que se está deformando hasta un cierto punto. Hay un límite. Si yo excedo ese límite, el cuerpo se va a romper, se va a deformar y ya no vamos a tener entonces la posibilidad de que vuelva a su forma original. Lo mismo la cuerda. Una cuerda también puede estirarse, pero tiene un límite. Hay un límite y ese límite también existe, lo que se conoce como límite de ruptura. Es decir, si yo supero este límite de elasticidad, voy a llegar al límite donde el objeto se va a romper, que es la fuerza máxima que puede soportar un cuerpo sin romperse. Entonces, los cuerpos que son de tipo plástico, que cuando yo aplico la fuerza no vuelven a su forma original, tienen un menor límite de elasticidad y un menor límite de ruptura. Y los cuerpos que se consideran elásticos, es decir, que vuelven a su forma original después de aplicada la fuerza, tienen un mayor límite de elasticidad y también tienen un mayor límite de ruptura. Soportan una mayor fuerza antes de romperse, pero también se pueden romper. Entonces, si pensamos un poquito más, nos podremos dar cuenta de que todos los cuerpos se deforman. En definitiva, todos los cuerpos tienen algún grado de elasticidad, ¿sí? Pero no se pueden clasificar todos los cuerpos como cuerpos elásticos. Se clasifican como elásticos aquellos que vuelven a su forma original. Si vemos en la imagen, la madera, yo la puedo deformar, yo le puedo hacer un cambio en su forma, tiene un grado de elasticidad. Lo mismo esa barra de metal, esa barra de acero y esa regla. La diferencia entre la barra de metal y la lámina de madera con la regla de plástico es que cuando yo deje de aplicar la fuerza en la regla va a volver a su forma original, ¿cierto? Porque es un cuerpo elástico. En cambio, los otros dos ejemplos de la plancha de madera y de la plancha de acero, si bien yo los puedo deformar porque tienen un grado de elasticidad, ¿cierto? Aplicándole ciertas presiones, fuerzas, ¿cierto? Determinadas, ciertas acciones, esos cuerpos, una vez que dejemos de aplicar la fuerza, no van a volver a su forma original, van a quedar deformados. Entonces, todos los cuerpos tienen un grado de elasticidad, pero la diferencia es que no todos se pueden clasificar como cuerpos elásticos. En este caso, la madera y la barra de acero serían cuerpos plásticos, porque se pueden deformar, pero no vuelven a su forma original. Y en este caso, la regla de ese plástico en especial, de esa regla o de ese tipo de regla, es un cuerpo elástico, porque si yo le aplico una fuerza, vuelve a su forma original. ¿Dónde está el secreto? Entonces, dirán ustedes. Ya algo lo dijimos anteriormente. El secreto está en las características microscópicas que poseen los materiales elásticos. Cuando nosotros hablamos de un material elástico, tenemos que pensar en que sus moléculas, ¿cierto? Las uniones de sus átomos que forman estas estructuras llamadas moléculas, tienen un gran número de uniones entre ellas, ¿ya? Y estas uniones van a actuar como verdaderos microscópicos resortes. Esto le va a proveer a la estructura molecular de este material la característica de poseer una mayor fuerza restauradora que le va a permitir recuperar más fácilmente su forma. Si nosotros tratamos de representarlo de alguna manera, ¿cómo se verían o cómo podríamos representar con un modelo científico las uniones de las moléculas que forman los materiales elásticos? Sería como que tuviéramos ciertos resortes que están uniendo las moléculas del material que estamos representando. Entonces, las interacciones entre estas moléculas
o las moléculas de un material elástico pueden ser representadas como pequeñas esferas que unidas por resortes. O sea, las esferas serían las moléculas y los resortes serían las uniones entre estas moléculas. Entonces, cuando yo aplico una fuerza sobre ese material, ¿cierto? Estos resortes se comprimen. Y cuando yo dejo de aplicar la fuerza, estos resortes, ¿cierto? Se vuelven a su forma original, porque hay una fuerza que está allí contenida en esos resortes o en esas uniones, ¿cierto? En este caso los resortes están representando las uniones entre las moléculas, que cuando yo dejo de aplicar la fuerza sobre este material, entonces estas uniones vuelven a su forma original y en ese volver, ¿cierto? Es que el cuerpo recobra su forma original. Entonces la fuerza elástica, o también llamada fuerza restauradora, va a surgir cuando se aplica una fuerza sobre un material de tipo elástico. ¿Ya? Para hablar de una fuerza elástica tenemos que hablar entonces de un cuerpo elástico sobre el cual se aplica una fuerza. Cuando se aplica una fuerza externa al material elástico, este material va a ejercer una fuerza opuesta de igual magnitud, pero en sentido contrario a la deformación, como vemos por ejemplo en el ejemplo del yo-yo. En este yo-yo, el material elástico sería la cuerda de la cual cuelga el yo-yo. Entonces, hay una fuerza que actúa hacia abajo, jalando, digamos, al objeto, a la masa del objeto que es el yo-yo, y hay una fuerza elástica o restauradora que hace que el yo-yo se devuelva hacia arriba. ¿Por qué? Porque ejerce una fuerza opuesta de igual magnitud, pero en sentido contrario. Veamos algunos ejemplos de la aplicación de estas fuerzas de restauración elástica en objetos tecnológicos que podemos encontrar alrededor nuestro. Las zapatillas, por ejemplo, tienen estos sistemas de amortiguación en la planta para que cada vez que demos un paso, este material se deforma, permite que podamos tener un paso que es mucho más cómodo, amortiguar nuestro caminar, pero luego este material retorna a su posición, ¿cierto? Original, porque está ejerciendo una fuerza opuesta a nuestro peso. Nuestro peso, recuerden que va hacia el centro del planeta, por lo tanto, cada vez que pisamos, hay una fuerza que nos atrae, que nos atrae hacia el centro del planeta, y esta fuerza elástica entonces va en dirección opuesta. Estas medias comprimen las piernas del jugador de fútbol para evitar que tenga varices en sus piernas. Y cuando se sacan estas medias de este material elástico, entonces vuelven a su forma original. Los sostenes que utilizan las mujeres en sus tirantes están formados por material elástico que sostiene el busto de la mujer, y una vez que se saca esa ropa, ese implemento, estos elásticos vuelven a su forma original. Los airbags están hechos de un material de tela que podría considerarse elástico o semielástico y vuelve a su forma o mantiene su forma original. En este caso, claro, se infla y después se desinfla, pero es porque el aire sale, no es porque se cambie la forma del objeto. En el caso de estas fajas utilizadas por las mamás que están embarazadas, cuando tú tienes un guatita ya está muy grande, el peso del bebé, ¿cierto? Del líquido que está dentro del vientre materno, es atraído hacia el centro del planeta, por lo tanto la espalda de esa mamá sufre bastante. Entonces, estas fajas, que están hechas de un material elástico, ejercen una fuerza opuesta, entonces accionan la barriguita para que de esa manera la mamá pueda mantener una postura más erguida y menos dolor de espalda. Y lo mismo ocurre con estas fajas de trabajo que utilizan hombres y mujeres en algunas labores que requieren levantar objetos con mucho peso, y por lo tanto, para evitar daños en la columna, se utiliza este material elástico que tracciona la postura, que hace que se mantenga la columna en una posición erguida y derecha. Los colchones que utilizamos a diario están formados por resortes. Cada vez que nos recostamos en un colchón, estos resortes se deforman, sosteniendo nuestro peso, y cuando nosotros nos levantamos, vuelven a su forma original. Las bicicletas antiguas y también las modernas, pero en estas se puede observar mucho mejor, tienen estos resortes como amortiguación en el asiento, en el sillín.
Cada vez que cargamos nuestro peso sobre el sillín, se deforman. Y cada vez que sacamos nuestro peso de este sillín, vuelven a su forma original. Por lo tanto, hay una fuerza allí que está siendo aplicada por estos resortes en dirección opuesta hacia donde está siendo aplicada la fuerza peso. En las bicicletas más modernas, ¿cierto? Ya podemos encontrar sistemas de amortiguación delantera formadas por estos resortes que cada vez que se carga el peso sobre esa región de la bicicleta se deforman y luego vuelven a su forma original, ¿cierto? Permitiendo que sea una amortiguación mucho más cómoda. Ahora bien, ¿qué nos dice la ciencia física sobre la fuerza elástica? Eh, Originalmente, bueno, la ciencia siempre tiene una explicación científica, ¿verdad? Y a veces la explicación científica es un poco compleja. Pero en realidad, toda explicación científica tiene su aplicación a la vida cotidiana con ejemplos más cercanos. Y esta no es la excepción. Las fuerzas elásticas o la fuerza aplicada por un cuerpo que es elástico, es que es importante reconocer que alguien ya la estudió, la pudo explicar, pudo establecer una relación directa entre variables. En este caso, al aplicar una fuerza a un cuerpo elástico, este cuerpo experimenta una deformación cuya magnitud es proporcional a la intensidad de la fuerza aplicada, siempre y cuando no se supere el límite de elasticidad del que ya habíamos hablado. Este grado de estiramiento de un cuerpo elástico está regido por una ley que se formuló en el año 1678 por un científico inglés llamado Robert Hooke. Y esta ley se le llama la ley de Hooke. Ahora, ¿qué es lo que plantea la ley de Hooke? No es tan complejo si lo pensamos. Claro, al mirar aquí como que uno se confunde un poco, pero es simple. Fíjense que aquí tenemos en el momento 1 un resorte que tiene un largo determinado. No hay ningún peso que esté jalando este resorte, por lo tanto está en su forma original, no está deformado. Cuando nosotros agregamos, en el momento 2, agregamos un peso, una fuerza 1, vamos a decir, porque el peso es una fuerza, ¿cierto? La magnitud de la fuerza de gravedad. Entonces, cuando agregamos una fuerza 1, el resorte se estira o se deforma X, ¿cierto? Cuando le agregamos en el momento 3 el doble de fuerza, entonces el resorte se va a estirar el doble de X. Si nosotros en el momento 4 agregamos el triple de la fuerza, ¿cierto? Aplicada, el resorte se va a estirar 3 veces X. Y lo mismo pasaría proporcionalmente si nosotros le agregamos el cuádruple de la fuerza a este resorte, el resorte se va a estirar 4 veces X. Por lo tanto, lo que quiere decir esta ley de Hooke es que la fuerza requerida para estirar un objeto elástico es directamente proporcional al estiramiento del objeto. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Hooke observó que para muchos materiales la curva de esfuerzo versus la deformación tiene una relación directa, siempre y cuando se mantengan los límites, ¿cierto?, del estiramiento. Entonces, en este caso, lo que quiso decir Hooke es que si nosotros duplicamos la fuerza aplicada al resorte, el alargamiento o estiramiento del resorte también se va a duplicar. Si nosotros triplicamos la fuerza aplicada al resorte, el alargamiento también se va a triplicar y así sucesivamente. Si nosotros lo pensamos aquí, vamos a ver que en ningún momento hemos cambiado el resorte, siempre fue el mismo resorte. Por lo tanto, esa es una variable que está controlada. Aquí no podríamos decir que, este resorte es más grueso que otro, por lo tanto se va a estirar menos, este es más delgado, se va a estirar más. No, manteniendo el mismo resorte y cambiando la fuerza aplicada, es decir, la variable independiente, la causa de que se estire el resorte es la fuerza que estamos aplicando a ese resorte. Y cuando nosotros aumentamos al doble la fuerza aplicada, va a aumentar al doble el estiramiento del resorte.
Si triplicamos la fuerza aplicada, se va a triplicar el estiramiento del resorte. Por lo tanto, en este caso, la variable independiente, o sea, la causa que hace que se estire el resorte, es el peso o la fuerza aplicada. Y la variable dependiente, o sea, el efecto que vamos a ver, es el estiramiento del resorte. Si nosotros lo pensamos, vamos a encontrar ejemplos de esta ley de Hooke en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando jugamos a el pinball, o en este caso, que es lanzar esta bolita que va a ir rebotando dentro de este juego que vemos aquí. La, la, la vara de lanzamiento está formada por un resorte. Entonces, si nosotros queremos que la bola llegue más lejos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Deformar más el resorte. Entonces, entre más deformamos el resorte, mayor distancia va a recorrer la bolita y va a poder lograr ingresar al interior del juego. Y de esa forma después puedo seguir jugando con la máquina. Otro ejemplo podría ser este juego de probar la fuerza pegándole con el martillo a este aparato de ferias de diversiones. Vemos aquí claramente que hay un resorte. Por lo tanto, cada vez que yo golpeo el resorte, estoy aplicando una fuerza, lo estoy deformando, lo que hace que eso golpee ese palo de madera, que va a hacer que llegue hacia arriba, que se mueva esa pieza de metal que golpea la otra pieza de metal que está arriba y produce el sonido. Por lo tanto, si yo quiero que llegue a golpear la campana, lo que tengo que hacer entonces es aplicar mayor fuerza. Una onda, si yo quiero que la onda llegue a una cierta distancia, tengo que entonces calcular proporcionalmente cuánto voy a estirar la onda para la distancia que va a recorrer el objeto que yo voy a lanzar con la onda. Entonces, estas son aplicaciones de la ley de Hooke. Claro, uno dice la ley de Hooke es compleja, pero si lo vemos como palabras como más fáciles o concretas, no es tan complejo y la ley de Hooke la entendemos perfectamente. Es decir, si yo quiero que el objeto llegue más lejos, tengo que aplicar el doble de fuerza. Si quiero que llegue 3 veces la distancia que me llegó la primera vez, tengo que aplicar 3 veces la fuerza. Y así sucesivamente. Para terminar la clase del día de hoy, siempre es muy importante recordar de que todas las leyes científicas o todo lo que estudiamos en ciencia tiene una aplicación en la vida cotidiana y que es importante no olvidarlo. Veamos por qué. Muy bien. A ver si puedes responder esta pregunta. ¿Qué principio de física está olvidando este joven? El principio de física que ignoró este joven al estirar la liga de su resortera es la fuerza de restauración de un cuerpo elástico. En otras palabras, mientras más estire la liga, más rápido se desplazará en sentido contrario para encontrar su punto de equilibrio. Y como la gravedad es otro factor que influye en la trayectoria de la liga, esta es enviada hacia abajo, alineándose y apuntando a su zona más baja. Seguro ese error no lo volverá a cometer 2 veces. Bien, chicos, gracias por la atención y recuerden que la próxima clase es una clase de 3R, donde vamos a reforzar, vamos a volver a explicar aquello que no haya quedado claro sobre esto o otros temas de la unidad. Y en este momento les voy a dejar entonces para que puedan desarrollar el formulario o el ticket de salida, en este caso, de la clase del día de hoy. Que estén muy bien, les voy a publicar en el tablón de la clase la hora del día lunes de la próxima semana en que nos vamos a reunir. Muy bien, chicos, que estén bien, nos vemos hasta la siguiente semana. Adiós.